Gracias, Bea, gracias, Miguel, por la presentación, gracias a los compañeros. Algunas apreciaciones de lo que ha manifestado Miguel y que me pareció muy atinado. Primero, y central, que en esta América hispánica, de tres grandes poblaciones que han generado este pueblo mestizo, como son la indígena, la europea o la africana, están dadas las condiciones para que aquellos proyectos que habla Miguel se lleven a cabo. Tenemos elementos ordenadores comunes que nos permitirían pensar una integración desde el punto de vista físico, desde las obras de infraestructura, y desde el punto de vista cultural, y también desde el punto de vista espiritual. De hecho, así tenemos que ver con la creación de nuestra América. Quizás podríamos pensar en América del Norte, pero está claro que del Río Bravo para abajo hay muchas más cosas que nos unen que las que nos desunen. Esto como primer elemento. Pero bueno, ahí está esa discusión sobre lo que uno plantea como hecho ideal y lo que la práctica después te va transitando. Y aquí es donde me parece que tenemos que hacer centro. Es como esta historia que nos pasa, que a veces tomamos las decisiones por lo que pensamos que podría ser y no tomamos las decisiones en función de un análisis objetivo y la planificación adecuada. Por ejemplo, ¿cómo no vamos a estar sorprendidos con la declaración del compañero Solá, nuestro canciller hoy, en el diario Clarín del domingo, cuando dice que el gobierno argentino está sorprendido de que su candidato a la presidencia del BID fuera derrotado por el candidato del presidente Trump? No dice, bueno, estaban las posibilidades que se perdiera. Dice, estamos sorprendidos. Estamos sorprendidos con lo que nos pasó. Claro, cuando uno lee eso, casi que no les dan ganas de seguir leyendo el reportaje. Lo tiene que hacer porque, bueno, es parte de lo que hacemos habitualmente, leer el pensamiento de nuestros funcionarios. Pero yo creo que no hay ninguno acá, ni siquiera Ezequiel de allá, del otro lado, a más de 14.000 kilómetros de distancia, que hubiese pensado que había posibilidades del candidato argentino derrotar al candidato de Trump, cuando Trump decide poner un nombre norteamericano en la presidencia del BID. Nos queda, como en el Mundial del 66, el triunfo moral, pero la verdad que entre lo que nosotros deseábamos y el tránsito del camino objetivo, uno tiene que tomar decisiones. ¿Y desde dónde las toma? Y el Papa enseña que hay que tomarlas desde la realidad, que es superior a la teoría, como hemos aprendido en general. Había un viejo apotegma del general que lo decía siempre. Será por eso que el Papa lo repite o no, no tiene importancia, pero coincide. La realidad es superior a la teoría. Y también dice, naturalmente, como una máxima cristiana, que el todo es superior a las partes. Entonces, el pensar a la América toda, al menos del Río Bravo para abajo, en los procesos de integración, también tienen que tener en cuenta los intereses nacionales de cada uno de los pueblos. Y desde ahí la construcción. Y entonces a veces estos espacios de integración no se dan a partir de la mancomunión de los intereses nacionales vis a vis terceros intereses, sino desde la voluntad del hacer y que después se va de bruces con la realidad. A mí no me preocuparía lo que nos manifestó el compañero de Corrientes, o mejor dicho, de Corrientes, el Paso de los Libres, del otro lado de Guayana, si los brasileros tienen una línea de alta tensión y nosotros tenemos que llenar los terrenos donde vamos a implantar el arroz con gasoil. Lo que me preocuparía es cuál es más eficiente. Si llegamos a la conclusión
que la utilización de la matriz energética desde la transformación de moléculas en electrones es más eficiente que el transporte de moléculas para llenar los tachos de gasoil, bueno, entonces estamos en un lío. Pero ahí va un análisis de costo, no una definición a priori, para los que ahora son jóvenes y mañana van a planificar. El problema no es que ellos tengan electricidad y nosotros lo hagamos con gasoil, el tema es quién hace el arroz más barato, dándole un nivel de vida adecuado a la población, siempre y cuando sean niveles de vida adecuados. Porque si el costo del arroz brasilero es más barato, pero no por la utilización de un vector energético, sino es más barato porque el salario del que termina trabajando desde la fuerza de trabajo es mucho más barata, bueno, entonces tenemos un lío. Claro, ahí van las discusiones par y paso, porque al final, si yo pierdo el arroz del lado argentino porque mis trabajadores ganan más que del lado brasilero, entonces ellos me van a conquistar el mercado, no del arroz de super calidad, porque ninguno de los dos lo tenemos, ¿no? Para hacer el arroz de las comidas italianas, pero sí para venderle a los egipcios, por ejemplo, en el norte de África, y bueno, yo voy a tener que subsidiar el arroz correntino. Y es una decisión que tengo que tomar. O le voy a dejar el mercado del arroz a los brasileros si competimos en terceros mercados. En el caso del arroz quizá no se da porque el consumo del arroz es tan grande en el mercado brasilero, pero tengan claro que si nuestro arroz es más barato va a ser difícil que Brasil se lo termine importando. Porque bueno, hay un tema de seguridad nacional que ellos lo llaman seguridad alimenticia. Hay unos stocks enormes que tiene el gobierno brasilero en ajo, cebolla y arroz, que son la alimentación básica. Los grandes líos en Brasil se produjeron cuando esos stocks se fueron al mínimo y el precio subió, y entonces la clase dirigente brasilera sabe que con eso, y bueno, detrás del tema de seguridad alimenticia y toda esta historia, en realidad hay un tema de gobernabilidad del sistema para mantener el 40% de pobres. Claro, con el 40% de pobres de Brasil y la reforma laboral que hicieron el gobierno luego del gobierno que derrocó a Dilma, pero que en realidad no fue no acompañada por el gobierno del PT. Después de ahí contaron los votos y algunos del PT no votaron, pero fue aprobada. Claro, a nosotros se nos arma un lío bárbaro con Brasil. Y se nos arma un lío bárbaro porque la ventaja de productividad de la economía brasilera está directamente relacionada con el costo laboral. Bueno, salvo que nosotros generemos lo que tengamos. Esto ya viene en los desequilibrios macroeconómicos. Entonces es un lío bárbaro. O sea, el 40%, 30% de pobres o 25% de pobres en Argentina es lo que se homologa al 40% de pobres en Brasil. Claro, hay algunos que están planteando eso. Cuando tengamos 25% de pobreza estructural y Brasil mantenga su 40%, y estos procesos de integración quizás se dan. Pero claro, lo que vamos a haber perdido son nuestra cosmovisión como peronistas. Claro, ahí tenemos un problema. Yo soy peronista y quiero una patria justicialista. Brasil es neoliberal o socialdemócrata. Entonces el 40% de pobres es un dato. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos? ¿Nos vamos a militar a Brasil? Lo mandamos a Moyano, los compañeros nuestros lo mandamos que armen el movimiento obrero organizado en Brasil. Corremos al PT, que después de 12 años de gobierno no fue capaz de estructurar un movimiento obrero organizado que discuta la distribución del ingreso como la discute el peronismo acá. Claro, ahí empiezan los problemas. Y ahí empiezan los problemas. Por eso, entonces, ¿dónde arrancamos? Y arrancamos en el interés nacional. Y en ese interés nacional, después de 35 años de haber dibujado armónicamente el Mercosur, tenemos un serio problema. Tenemos un serio problema. Porque no va ni para atrás ni para adelante. Esta es una realidad. El gobierno brasilero tomará las decisiones que le corresponde autónomamente el año que viene.
bueno, ya veremos que esto que estamos diciendo ahora se va a empezar a expresar. Y no es porque la hermandad latinoamericana, bla, bla, todo eso, muchachos, está. Todo eso está, incluso tenemos hasta raíces comunes, quizá con los brasileños un poco menos, porque cuando hablamos de Hispanoamérica, si bien en la península, estamos hablando del hecho español, digamos. Pero bueno, y en eso empezamos nosotros con la teoría también de los portugueses y los ingleses, bueno, y que acá vino con la invasión de Napoleón, vino el rey portugués, hicieron el Imperio Brasil, bueno, todas esas cosas que ya sabemos. Pero sí tenemos una vinculación histórica con los paraguayos, los bolivianos, con los peruanos. El eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas, que es un eje histórico. Y que hoy tampoco lo estamos haciendo, porque tenemos algunas visiones extrañas en cuanto a la integración, que sí objetivamente la podemos lograr con los paraguayos y con los bolivianos, porque pensamos que si hay gobiernos de distintos signos, no sé qué cosa nos pasa, que es la pregunta de aquí. Y ahí contestó muy bien Miguel, dijo, mira, nosotros somos amigos del pueblo boliviano, no de una fracción del pueblo boliviano, somos amigos del pueblo paraguayo. Perón era general del ejército paraguayo, si ahora estuviera vivo Perón, ¿qué hace? Devuelve el grado de general. Se saca la jineta y se la lleva a los paraguayos y le dice, no, porque vos... Bueno, la verdad que cuando no se razona a mediano plazo, tenemos un lío, porque no nos paramos en el interés nacional. Y desde ese interés nacional la integración va paso a paso. No hay duda que es con Paraguay y Bolivia en primer término. No hay duda. No hay duda, no hay ninguna duda. Hicimos lo contrario, pero no hay ninguna duda. En los últimos años estamos con Macri, este no fue un tema, no estuvo en agenda, y ahora en nuestro gobierno esto no es un tema. Ese eje de Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas, es un eje que tenemos presente para pensar el desarrollo geopolítico argentino en el cono sur de Hispanoamérica. Están todos los elementos porque finalmente no deja de ser el eje sanmartiniano. Después hay una situación de segundo orden que tiene que ver con la relación entre los británicos y los chilenos. ¿Está bien? Británicos en Malvinas y los chilenos y la expansión a la Antártida. Bueno, ahí tenemos algunos temas que resolver que, contrario a lo que se piensa, Menem avanzó mucho en la resolución de esos temas. Mucho. Menem avanzó mucho en la resolución de esos temas. Como también avanzó mucho en el tema de la hidrovía, a pesar de que se rindió al esquema neoliberal que en ese mundo el mundo imponía como modelo del buen gobierno. Pero cuando uno se abstrae, hay temas que se ordenaron. Pero bueno, todavía quedan algunas situaciones que zanjar. Pero la verdad que con los paraguayos, los bolivianos, los peruanos, los colombianos, los venezolanos, no tendríamos muchos temas para zanjar. Y mucho menos que profundizar. Entonces, lo que hizo hoy Miguel fue demostrar que hay lugares, en ese ejemplo que dio de Ecuador y Perú, que los pueblos se van encontrando. Y eso es muy importante para entender las políticas de integración. ¿Y alguien puede pensar que nos vamos a desencontrar de los bolivianos por un gobierno? ¿O nos vamos a desencontrar de los bolivianos culpa de pensar mal? Que no, es culpa de pensar mal. Después tenemos que tener paciencia estratégica. Como Alemania le tiene paciencia estratégica a Estados Unidos, porque del otro lado está Putin, muchachos. Es así de fácil, ni siquiera hay que inventar mucho. Y si vos vivís en Dinamarca, sabés lo que te estoy diciendo. Es así de fácil. Si no, ¿por qué la Merkel le tiene paciencia estratégica a Trump, que la saluda con cara de asco y se para darle la mano? Bueno, porque, muchachos, entienden el concepto de interés nacional. Y esto es muy importante para la planificación, que a su vez es una herramienta central de un gobierno peronista. No que tenga objetivo, meta, qué sé yo, todas esas tonterías. Muchachos, el plan Perón hizo los planes quinquenales, que me vienen ahora a explicar otra cosa. Los planes son planes quinquenales. Y cuando esto se entiende es al margen de las circunstancias que puede pasar en un país determinado, ¿no? Muchachos, le vuelvo a decir, Perón era general del ejército paraguayo. Supongamos que estuviese vivo. ¿Devuelve las jinetas ahora? Es ridículo, ¿de qué estamos hablando?
Es absolutamente ridículo. Esto fue una exposición que fue al hueso, pero que nos permitió reflexionar sobre estos temas. Y sobre todo la relación más relevante para el interés nacional argentino, que tiene que ver con Brasil. Guay que los brasileros se les ocurra secarnos el río Paraná. Amagaron hace algunos días, hace algunos días atrás amagaron. Y imagínense que toda nuestra cosecha tiene que salir por Bahía Blanca, tiene que agarrar la 33 y imagínense lo que es el costo de la tonelada de soja, si le tenemos que agregar todos los kilómetros de Rosario y aledaño hasta por la 33 hasta Bahía Blanca. Bien, pero eso ya jugaron los brasileños. Y obviamente son los problemas que tenemos que afrontar desde una planificación inteligente del cono sur de esta Hispanoamérica nuestra. Y esto pone en tensión al Mercosur y pone atención al Mercosur. Y la clase, los que son las clases dirigentes, y sí, es un tema. Pone mucha atención a los sectores dirigenciales argentinos. Los sectores que le venden trigo a Brasil, como Brasil compra el trigo 10% más caro que Chicago, no tiene ningún inconveniente. Chicago como precio internacional, o sea, Brasil compra 10% más que el precio internacional, porque tenemos protección de mercado. Este fue uno de los elementos por cual la sociedad rural aceptó. Los sectores de la UIA, allá arriba en la UIA, más o menos, Roca está de acá, está de allá, no hay inconveniente. Los muchachos hacen negocio, integraron. Y cuando empezamos a bajar en el aparato productivo y tenemos un lío bárbaro. Ni reflexionemos cuando llegamos a la clase trabajadora, porque la reforma laboral brasilera puso en crisis el Mercosur. No el problema de la discusión diplomática, la reforma laboral. La reforma laboral puso en crisis el Mercosur porque generó una asimetría tremenda en el mercado laboral. Claro, de esto no se habla, ¿no? Que en realidad, que bla, bla, bla. Y en el medio me vienen con los acuerdos de libre comercio, donde hay productividades tan diferenciales que hay sectores completos de nuestro aparato productivo que van a terminar desapareciendo. Miren, esto es, muchachos, un tema muy grave y que estamos obligados a pensarlo. Por eso me encantó la exposición de Miguel. ¿A dónde nosotros vamos? En la amistad de nuestros pueblos, porque somos amigos, y dónde, desde el interés nacional, nos paramos a pensar los espacios de integración. Lo de Beatriz con respecto a la Argentina también es un pensamiento estratégico. No necesariamente con este nuevo mapa, si Tierra del Fuego. Yo me acuerdo que una vez fuimos a La Rioja y los riojanos fueron los primeros que hicieron el mundo con el centro en La Rioja. Es extraordinario eso. No sé si alguna vez lo vieron. No es que hicieron la Argentina, que pusieron el medio, no, hicieron el mundo. O sea, hicieron un planiferio donde el centro del mundo era la provincia de La Rioja. Y eso lo tenía Menem en su despacho. Era extraordinario. Algún pintor riojano se lo hizo y andás a ver si era o no era, que yo no me iba a poner a medir, pero vos entrabas y el tipo tenía atrás que el centro del mundo era La Rioja. Bueno, es fantástico. Yo creo que lo de Beatriz sí es muy importante porque nos empieza a enseñar que ahora la Argentina no solo es un bife de chorizo, sino que es un filé de merluza. La Argentina tiene tanto de continental como de marítimo. Cuando terminemos el litigio, o como lo quieran llamar, porque es más que un litigio, tuvimos demasiados muertos para llamarlo litigio, por Malvinas, vamos a tener más de marítimo que de continental. Hoy estamos muy parejos cuando hacemos lo que nos corresponde en la Antártida, porque bueno, Miguel contó ahí el espacio continental, pero somos bicontinental contando la Antártida y somos marítimos. Somos 4,5 millones, 4 millones y 4 millones de kilómetros cuadrados entre los dos continentes, americano y Antártida, más
lo marítimo ya reconocido, y tenemos 2 millones que están en litigio, así se llama, por Malvinas. Y también, obviamente, un pedazo de la Antártida, porque de ahí discutimos con los británicos y discutimos con los chilenos. Pero bueno, tenemos suficientes títulos, gracias a Perón, de discutir lo nuestro sobre la Antártida. Pero bueno, hoy reconocido, tenemos tanto continental como marítimo. Y eso reconocido, ya cerrado ese tema, reconocido por el mundo. Con lo cual hay que repensar esto, hay que repensar la Argentina. Hay que repensar incluso la estructura de defensa de la Argentina, porque no es lo mismo el combate marítimo que el combate terrestre. Y obviamente que necesitamos una infantería de marina. Claro, uno dice necesitamos una infantería de marina, hay que aumentar el presupuesto de defensa. No, lo bajamos, le sacamos, lo mandamos para otro lado. Claro, todo esto tiene que ver con el interés nacional y dónde nos paramos. Si se terminaron los conflictos y no hay más hipótesis de guerra en el mundo, bueno, los ejércitos, las Fuerzas Armadas sobran. Ahora, mientras haya hipótesis de conflicto, y esto hay que resolverlo, muchachos, y para esto es estas reuniones. Si no construimos un país del que pensamos que es, pero no tiene nada que ver con la realidad, y nos terminamos peleando con los paraguayos y los brasileños porque no me gusta no sé quién. Y para provocar, para que comprendamos la diferencia, sobre todo para vos, Ezequiel, que hiciste una pregunta extraordinaria, vos pensás que Perón condecoró a Pinochet. Cuando Pinochet da el golpe en Chile, Perón lo convoca y lo condecora. Y lejos está vos de pensar que Perón, genio de todos los genios, era pinochetista. Simplemente quiso retrasar lo que inexorablemente iba a pasar en la Argentina. Ya era general del ejército paraguayo, lo trajo y lo condecoró. Porque tenía que retrasar el proceso. Mucho no lo retrasó, pero bueno, algo lo hizo. Entonces, las lecturas que uno hace de la política tienen que ser precisas desde el interés nacional. Si no retrocedemos, que es lo que nos pasó con Bolivia y con Paraguay. Y hoy los bolivianos y los paraguayos son amigos de los brasileños, más que amigos de los argentinos. Con los ingentes esfuerzos que ha hecho el peronismo cada vez que estuvo en el gobierno y los recursos que utilizó para que seamos amigos de los bolivianos y seamos amigos de los paraguayos por obvias razones. Por las mismas razones que Perón condecoró a Pinochet. Pero claro, esto se tiene que entender desde la cosmovisión del interés nacional. Y la planificación también. Por eso es tan importante los ejemplos que fue dando Miguel. Y muy querido el ejemplo de lo ecuatoriano y peruano, que yo supongo que fue bastante concomitante con la guerra ecuatoriano-peruana, ¿no? Que fue una guerra sin razón allá por el 95. Así nos toca pensar. Así nos toca pensar la Argentina en estos procesos de integración inexorables, porque tenemos el legado sanmartiniano. En el legado sanmartiniano y la relación con Chile, los británicos estaban llegando a Malvinas, pero no era un hecho. Siempre la tuvieron en vista, pero todavía no era un hecho que estaba instalado. Pero ahora hace muchos años que están y ahora son una realidad ahí. Y la expansión sobre la Antártida y los brasileros queriendo hacer submarinos nucleares que no me imagino que será para tirarles misiles a Nueva York. ¿Para qué quieren los brasileros misiles nucleares? No lo sé. Perdón, submarinos nucleares no lo sé. Pero entiendo que será para el Atlántico Sur. Y tenemos un problema. Y muchachos, esta es una realidad. ¿Qué quieren que le diga? Si no discutimos, hacemos reuniones de café, donde pensamos que, y estas no son reuniones de café, sino que son reuniones para planificar la patria. Los que nos estamos yendo y los que están viniendo. Y uno deja su impronta y deja su mensaje. En síntesis, te agradezco mucho, Miguel, por este hecho de realidad. Agradezco mucho la pregunta, agradezco mucho la pregunta del compañero Correntino, que nos permitió enfocar desde un lugar muy particular lo que nos pasa con el arroz. La pregunta del compañero que está en Dinamarca, y
y esta expansión de la Argentina, que ya está reconocida por el mundo, a un hecho continental que nos cambia la cabeza. Porque hasta nos cambia el rol de la oligarquía. Porque la Argentina ahora es marítima. Y en esa cabeza marítima, mire, cuando nosotros hicimos Pescado para Todos, con un nombre rimbombante que lo hacíamos con Carlos, ahí con otro muchacho, llamé una vez a algún gobernador de una provincia mediterránea y no, me dijo, Guillermito, no me traigas ese pescado, que aparte es riquísimo y acá estamos muy bien sin comer ese pescado de mar. A los 60 días me llamó y me dijo, mandame ese pescado porque lo van a comprar. Están todos hablando acá del pescado que comen en Catamarca, allá, acá. Bueno, y tuvimos que mandar el pescado. Lo tuve que hacer porque no hay frío. Y por eso termino con este ejemplo. Nuestra gente no come pescado porque no hay logística de frío. No hay frío. No es que no hay tradición de comer filé. Eso es falso. El problema es que no hay cadena de frío. ¿Y para qué íbamos a hacer cadena de frío si llevábamos la vaca caminando y la matábamos ahí en el lugar? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pero ahora tenemos el mar. Y es más fácil, aunque a ustedes les parezca mentira, exportar carne que exportar calamares si la cosecha nos viene mal de calamares. O langostinos si nos viene mal de langostino. Entonces es cuestión de que podamos, ahí me contestan, y el precio del pescado. Y al no haber frío, cuando llega carísimo. Yo lo mandaba en los camiones refrigerados. El no haber frío, cuando no es un problema del precio del pescado, es muchísimo más caro la logística y el frío. Al no haber cadena de frío, no puede llegar el pescado, porque ¿cuánto llega? Yo lo mandaba y lo vendía en el momento, iban y venían los camiones en el momento, se armaban las colas, era para que se acostumbraran a comer pescado. Después hacíamos la cadena de frío. Eso está hablado con las grandes superficies y que después se armen las pescaderías. No hay pescadería como tenemos acá en la ciudad, porque no hay quien haga la logística, salvo que sea en avión. Bueno, hay que repensar todo esto, porque encima tenemos un montón de proteínas para alimentar a nuestro pueblo que cuando nos viene mal la cosecha de calamares, y salen chiquitos y no grandes, y el mundo no nos quiere, nosotros hacemos unos guisos de calamares, que muchachos, ustedes que piensen que el cuerpo del calamar que exporta a la Argentina tiene más de 25 centímetros. Y ustedes los calamares que se comen deben tener 10 centímetros como máximo. Acá, capital y un poquito del Gran Buenos Aires, el resto no comen. O sea que los calamares cuando salen de verdad van derecho. Bueno, todo esto es repensar la Argentina y planificarla. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. En todo caso, le estamos diciendo al gobierno, mire, por favor, hágase amigo de los bolivianos y de los paraguayos, por el interés nacional se lo pido. Guarde su orgullo, guarde su tontería, que corrió mucha sangre en nuestros ejércitos para hacernos amigos de los paraguayos y de los bolivianos, para que por una tontería que usted considera que no sé qué le pasa con los bolivianos, se pelee con los bolivianos y con los paraguayos. Nosotros somos amigos de esos dos pueblos, no de un segmento, de un sector de esos pueblos. Tenemos la cabeza trastornada si pensamos eso. Tan trastornada como pensar que le podíamos ganar a Trump la presidencia del BID. Bueno, obviamente tenemos un lío. No hay ninguna posibilidad de controlar los pesqueros si no desarrollamos la marina. La prefectura no tiene embarcaciones para ir hasta ahí. Así que, salvo que hiciéramos una guardia naviera como la norteamericana, que solamente le faltan portaaviones, muchachos, lo único que pueden ir por allá es la marina. Bueno, esa es la marina que tenemos que... Bueno, es una marina. Pero esto también es una cabeza que tenemos que pensarla. Bueno, todo esto, yo te agradezco, Miguel, que nos hayas permitido discutir estas cosas, reflexionar estas cosas. Ahí el compañero dice la marina mercante, no hay ninguna duda, tenemos que hacer los buques, tenemos los astilleros. Eso fue pensar la Argentina como la pensó Perón. No desde el costo de oportunidad del capital en función de la tasa de interés, y que me vienen a explicar el riesgo país como me lo explicaban en los últimos 4 años. No, muchachos, es otra cabeza. No es una cabeza socialdemócrata, es una cabeza de la producción y trabajo. Es una cabeza desde ahí. Y si yo tengo mañana que subsidiar la producción de arroz, porque para mí es vital, lo voy a tener que hacer, pero para eso tengo que tener los recursos. Y bueno, ¿dónde los tengo? Y los tengo en la pampa húmeda, y por eso los tengo en el mar.
y los tengo que gastar donde los tengo que gastar. Y esto es planificar la Argentina. Todo gobierno peronista planificó. Y el de Kirchner, vaya si planificó. Tanto planificó que hizo el Ministerio de Planificación. Tanto planificó Kirchner que hizo el Ministerio de Planificación. Los que nos quieren explicar otra cosa, o nos mienten, o quieren que nos confundamos a propósito. O hacen zaraza. El problema no es si dice, ahora voy a hacer zaraza. El problema es que crea que tiene que hacer zaraza en el lugar que por las formas es el lugar donde está el pueblo, el Congreso. Y por lo tanto, las formas son muy importantes. Por eso el general era general. No es que era cualquier cosa, era general. Las formas son importantes. Estaba donde el pueblo delibera. Pero si no alcanza con esa forma, es el fondo. Nunca se le hace zaraza al pueblo. Ya creer que se le puede hacer zaraza al pueblo es negar los principios y valores. Porque si sos religioso, el poder sale de Dios y vos lo recibís a través del pueblo. Y si no sos religioso, en todo caso el poder viene del pueblo. Y si es el origen del poder, si no sos iluminista, si no te formaste en el iluminismo, si no sos liberal, no sos marxista, no sos socialdemócrata, vos te debés al pueblo, porque nosotros dijimos toda la vida que es un pueblo libre con un gobierno esclavo. Y si sos esclavo, no me podés hacer zaraza. Con esto termino. Muchas gracias, compañero.